Que el Señor les bendiga. Reflexionemos en los pasajes bíblicos del día de hoy. En Hechos capítulo 2 encontramos el primer Pentecostés cristiano. También le han llamado un momento eternal en el destino de la humanidad. En los versículos 2 al 4 encontramos acontecimientos inesperados. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fue eso todo lo que ocurrió? ¿Era el acontecimiento mismo la dimensión más profunda de la experiencia de esos primeros cristianos en Pentecostés? Claro que no. Estas señales exteriores fueron importantes. Sirvieron como signos confirmadores de la extraordinaria presencia del poder del Espíritu Santo. Ese momento particular de la historia marcó el comienzo de la comunidad de fe que de ahí en adelante llevaría el nombre de Jesucristo. A medida que seguimos leyendo en Hechos y notamos lo que dijo Pedro, comenzamos a captar el significado más profundo de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 y Efesios 5 del 18 al 21 nos ayudan a definir las características de una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos, preguntémonos, ¿por qué quiere Dios que estemos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo cambia las cosas en la vida del creyente el hecho de que esté lleno del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, nos habla acerca de los cristianos después del derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. En versículos anteriores vemos cuando Pedro le hizo ver a la gente lo que habían hecho cuando crucificaron a Jesús. Se compungieron, es decir, se les partió el corazón. El pecado de la humanidad fue el responsable de la cruz de Cristo. Nuestro pecado es el responsable. Todos los seres humanos hemos tomado parte en ese crimen. Pedro les dijo, lo primero y principal es que os arrepintáis. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Puede darse el caso de que alguien cambie de mentalidad y se dé cuenta de que sus obras no son como deben ser, pero que estuviera tan atado por los viejos y malos hábitos que no quisiera cambiar de vida. O puede ser que cambie de manera de actuar, motivado por el temor o por prudencia, pero que su mentalidad siguiera siendo la misma, porque en su corazón ama las cosas viejas y si tuviera oportunidad volvería a ellas. Cuando se da el verdadero arrepentimiento, algo pasa con el pasado. Hay perdón de pecados. El perdón nos pone otra vez en la debida relación con Dios. Pasa algo con el futuro. Recibimos el don del Espíritu Santo. Viene a nuestra vida el poder del Espíritu Santo que no teníamos antes y con él podemos ganar las batallas que siempre perdíamos antes y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir. Podemos evitar cometer los mismos pecados una y otra vez. Pasemos a las características de una vida llena del Espíritu Santo. La primera, eran cristianos que aprendían. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina no es pasiva, sino activa. Quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Las riquezas de Cristo son inescrutables e inagotables. Debemos ir siempre hacia adelante. Como cristianos nos dirigimos como la luz de la aurora,
hacia la plenitud. Debemos considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido algo nuevo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es conocimiento y aplicación de la palabra. Los primeros creyentes perseveraban en unas disciplinas espirituales que los ayudaban a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda característica, vivían en comunión. Debemos ser una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Padre Celestial. Número 3, oraban. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo de sus propias fuerzas. Debemos hablar con Dios antes de hablar con los hombres, buscar a Dios antes de salir de casa. Si oramos, podemos hacer frente a los peligros o dificultades con valor. Número 4. Eran reverentes porque sabían que siempre estaban en la presencia de Dios. Debemos tener en cuenta que cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:17. Número 5. Era una iglesia en la que había señales y maravillas. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había la expectación de que Dios intervendría milagrosamente. Si esperamos grandes cosas de Dios y emprendemos grandes cosas por Dios, sucederán grandes cosas. Cuando muere la fe, mueren también los resultados. Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que sucedan. Entre ellos había una conciencia especial de la presencia de Dios, así como una apertura a que su poder se manifestara en su vida. Número 6. Eran solidarios. Versículo 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua, fraternidad amorosa, preocupada y capaz de compartir. Disfrutaban de los tiempos que pasaban juntos, tanto dentro como fuera. Se sacrificaban por el bien de los demás. Que Dios nos dé esa bendición de ser cristianos solidarios, sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad. Característica número 7. Daban culto a Dios. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Adoraban a Dios unidos e individualmente. No se olvidaban de frecuentar la casa de Dios. El Espíritu de Dios se mueve sobre el pueblo de Dios que le da culto. Dios usó el testimonio de aquellos primeros cristianos para traer a Cristo a otros. Hermanos, Dios quiere usar nuestra vida y testimonio para que otros se conviertan a Él. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. En el versículo 18, aquí Pablo les indicó a los creyentes de Éfeso que no se embriagaran con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas, es decir, a una vida totalmente sin Cristo. No debemos buscar los placeres temporales de este mundo. Esa búsqueda termina en formas de comportamiento que no honran a Cristo ni ayudan la madurez espiritual. Los paganos encontraban lo que buscaban, emborrachándose de vino y entregándose a placeres mundanos. El cristiano encuentra la felicidad en estar lleno del Espíritu Santo. Sed llenos.
En griego deja claro que esa condición no termina con una sola experiencia, sino que se mantiene siendo continuamente llenos del Espíritu, es decir, dejando que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Llenura es obediencia a la palabra de Dios. Característica número 8. Se les manda a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las voces de otros nos animan y nosotros los inspiramos también. La separación de la iglesia local nos priva de esa bendición y comunión. Sabemos que en este momento, por el confinamiento, no podemos congregarnos. Primero Dios, que pronto podamos alabar el nombre de Dios en el templo. La alabanza es parte de la adoración. Rendimos adoración a nuestro Dios cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando le agradamos. Alabanza en hebreo significa hablar bien, elogiar. En griego significa tañer, rasgar un instrumento. Pablo nos invita a hablar bien, elogiar a Dios a través de la música. Colosenses 3:16 nos dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No debemos dejar guiar solo por melodías, sino analizar el contenido, la letra. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No siempre es acompañamiento musical. Alabamos a Dios cuando damos un consejo, cuando enseñamos, cuando compartimos su palabra. Por último, daban gracias a Dios. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le resultaba tan natural darle gracias a Dios por todas las cosas, en todos los lugares y en todas las circunstancias. Demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios porque nos buscó y salvó, porque estamos seguros en sus manos. Nuestra meta debe ser una vida llena del Espíritu Santo, ser semejantes a Cristo. Por eso el Espíritu da fruto en la vida del cristiano. Cuando pensamos en un fruto, estamos pensando en aquello que una planta produce de forma natural. El fruto del Espíritu debe ser el resultado natural de nuestro diario andar en el Espíritu. Que Dios nos ayude a ser amorosos, pacientes, benignos, bondadosos, mansos, templados, a tener fe y experimentar de su gozo y paz cada día. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.